Aquí estamos un día más para una lección más. Recordándote que me llamo Gladys Vicente. Estoy compartiendo contigo un taller que se llama Discipulando para ser discípulos, que vamos por la lección número 6 y que, bueno, hasta ahora ha sido espectacular. Yo sé que has estado allí atendiendo y tomando nota. Y bueno, pues en esta ocasión quiero hablarte del Espíritu Santo, que también hablé la semana pasada, pero en esta ocasión el Espíritu Santo relacionado con la naturaleza de nuestro pecado. El pecado nos impide definitivamente vivir una vida en justicia, una vida que agrade a Dios, que esté de acuerdo con los principios y las bases bíblicas, ¿verdad? El pecado nos aparta de Dios, nos arrastra hacia abajo. Todos sabemos y conocemos lo que significa la gravedad. Fíjate que la gravedad hace que los objetos de la Tierra no suban, no se mantengan en el aire, sino que se atraigan hacia abajo para poder estar cada uno en su lugar. Lo mismo hace el pecado en nuestras vidas. Nos atrae hacia abajo, no nos deja avanzar, no nos deja realmente tener no el éxito de esta vida, pero el que nos quiere dar Dios, esas bendiciones, esos favores. El pecado nos aparta de todas estas cosas. Pero como en cada lección que estoy compartiendo contigo, pues en esta también quiero compartir lo que es el verso a memorizar. Y en esta ocasión quiero que anotes, si tienes allí esa libretita que al principio te dije que tuvieras, y abras tu Biblia en Romanos 6:23. Mira lo que dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga de nuestro pecado es la muerte. Y tú me preguntarás o te preguntarás: Gladys, pero si yo peco, ¿voy a morir? No físicamente, pero sí espiritualmente. Puedes morir, y estamos muertos, de hecho, si no es por Cristo. En nuestros pecados y delitos estamos apartados de Dios y muertos espiritualmente. No podemos acceder a Dios por muchas cosas que hagamos. Eso ya lo hemos conversado en la otra ocasión que hablé contigo, ¿no? Sobre este punto del pecado y el acercamiento a Dios. En la palabra Pablo nos dice claramente, si vemos en el verso de Romanos 7:15, dice Pablo aquí, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. A ti y a mí me pasa exactamente lo igual. Queremos hacer algo, pero no lo hacemos. Queremos realmente hacer algo que sabemos que está bien y que le agrada a Dios, pero algo nos aparta de hacerlo. No lo terminamos haciendo porque el pecado que reina en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, nos aparta de hacer lo correcto delante de Dios. Por eso tenemos que hacer lo que sea para que el pecado salga. Y eso es la obra de Cristo, precisamente, la que ha hecho que nosotros podamos entender que el pecado Él se lo llevó, por lo tanto ya no somos pecadores, pero tenemos que entender también que por medio del Espíritu Santo vamos a comprender el pecado. Vamos a entender que el pecado está en nuestras vidas y tenemos que apartarnos de él. Entonces podemos rescatar nuestra clave de esta lección, ¿verdad? Y ese pensamiento clave de esta lección es que cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando tú y yo recibimos el Espíritu Santo por medio de que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, nuestro Señor, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ya eso nos hace caminar por la ley de la gracia. Ya no caminamos más por la ley de Moisés o por la ley que permitió que el pecado saliera de nuestro cuerpo y se manifestara. Ahora la gracia es nuestra ley, Cristo es nuestra ley. Por lo tanto, podemos entender que podemos dar testimonio de que Cristo vive en nosotros y que ya no somos pecadores como éramos antes. Ese es el pensamiento de esta lección. El Espíritu de Dios es poder. Hermano, convence a tu propia conciencia, que ya vamos a hablar de eso, que el Espíritu de Dios que vive en ti no te permite ahora vivir en pecado. Por lo tanto, eres libre de pecado y vives entonces agradando a Dios. Ya no estás muerto, ahora vives
porque el pecado te hace morir, pero Jesús, que es la gracia en ti, te hace vivir. Por lo tanto, vivimos en esa presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, gracias a Cristo. Pablo en Efesios 1:13 nos dice que cuando recibimos el Espíritu Santo, Él, ¿verdad? Por supuesto, primeramente poniendo la fe en Jesús, por eso recibimos el Espíritu Santo, nos hace creer y nos hace entender que el pecado ya no vive dentro de nosotros, que ya no reina en nuestros cuerpos, en nuestra naturaleza. Ahora Jesús reina por la gracia de Dios. Ahora el reino se ha acercado y Él reina en nuestra vida. Por eso muchas personas les es difícil comprender esto, porque claro, ven cómo las personas fallamos, ¿verdad? Y ven cómo las personas caemos una y otra vez en situaciones. Lo que no entienden muchas personas, y eso es lo que quiero que hoy entiendas tú, comprendiendo esta lección, es que si tenemos al Espíritu Santo, aunque nosotros muchas veces caigamos en algunas cosas que no le agradan a Dios, el Espíritu Santo nos guía hacia esa acción, hacia ese pecado, para librarnos de cometer otra vez ese pecado, y nos libra entonces de ser pecadores. Por eso ya no somos más pecadores, porque tenemos al Espíritu Santo, quien combate los pecados de nuestra carne. Gracias a Dios y gracias a que Él envió a su Hijo a morir y resucitar por nosotros. Pues tenemos ese regalo que se llama gracia, lo sabemos, ¿verdad? Pero la gracia necesita algo importante. Necesita que nosotros querramos dejarnos moldear. La gracia y el regalo que Dios nos ha dado a través de Cristo y por el Espíritu Santo que vive en nosotros y está sellado en nuestro corazón, nos dice cuál es ahora la ley que debe vivir con nosotros y convivir con nosotros. Por lo tanto, nos tenemos que dejar moldear por esa gracia, por ese regalo hermoso, por esa obra del Espíritu Santo, para poder vivir ya no según los mandamientos de Dios, sino porque Cristo nos lleva a esos mandamientos de Dios. Ya no tenemos que memorizarlos, ya no tenemos que esclavizarnos a algo como norma. Ahora tenemos que dejar que Cristo haga la obra a través del Espíritu Santo para llevarnos a cumplir esos mandamientos. Pero depende total y absolutamente de cada uno de nosotros. Es decir, podemos hacer millones de obras. Podemos hacer todas las cosas buenas que creemos que como humanos podemos hacer. Pero vamos a seguir gritando, vamos a seguir mintiendo probablemente, vamos a seguir haciendo lo malo. Esas son obras que no le agradan a Dios. El Espíritu Santo está allí contigo y conmigo para decirnos, no, eso no le agrada a Dios. Y esa es la gracia que tienes en este momento para combatir el mal que hace el pecado. Eso honra a Dios y por supuesto, al honrar a Dios, Él nos honra también a nosotros, dándonos de sus bendiciones y de sus favores. Nadie que no conozca la gracia, nadie que no conozca este regalo a través de Cristo en nuestras vidas, podrá cumplir la ley. La ley es absolutamente incumplible. Nadie puede cumplirla. Ninguna persona. Por eso los fariseos, el grupo que te hablé en aquella lección, ¿verdad? Primera, o la segunda, mejor dicho, la del Padre, eran personas que querían hacer cumplir las leyes a los demás, leyes que ellos mismos imponían pero que ellos no cumplían, porque la ley realmente lo que hace es que el pecado venga a nuestras vidas y se manifieste y sepamos que somos pecadores. Pero es muy difícil cumplir la ley. Por eso Dios envía a su propio Hijo, para que a través de Cristo y por medio del Espíritu Santo podamos ir cumpliendo la ley a través de que nosotros querramos o nos dejemos moldear por Dios a través de su Espíritu. Vamos a ir a la Biblia en este momento, a Romanos 7, y vamos a leer del 7 al 20. Aquí vamos a comprender una serie de cosas a través de estos pasajes del pecado y por supuesto qué hace el Espíritu Santo. En Romanos 7, comenzamos 7, del 7 al 20, dice así: ¿qué concluiremos, hermanos? ¿Qué concluiremos con todo lo que hemos hablado ahora? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. La ley no es pecado, la ley saca a la luz el pecado que estaba dentro sin que nos diéramos cuenta. Sin embargo,
Si no fuera por la ley, exacto, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado, lo que acabo de decir. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiese dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Si no hay ley, no se sabe si hay pecado. Por la ley, sabemos que tenemos un pecado. Por eso dice, porque aparte, o sea, si no está la ley, el pecado no se sabe, está muerto. El 9 dice, en otro tiempo yo tenía vida, aparte de la ley. Pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado, o sea, salió el pecado a relucir y yo morí. Por eso la palabra dice que nadie que tenga pecado puede ver a Dios. Estamos muertos ante Dios. Por eso morí. El pecado sale y ahora muero por el pecado. El 10 dice, se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento que me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. El 13 dice, pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. La ley que era buena se convirtió en muerte para mí. ¿Por qué? Porque me manifestó el pecado de mi vida y de tu vida, ¿verdad? De ninguna manera, más bien fue el pecado el que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte. O sea, que no fue la ley verdaderamente, sino que la ley hizo que el pecado se manifestase y fue el pecado el que me ha hecho morir. Entonces dice, ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Somos esclavos del pecado hasta que Cristo llegó a nuestras vidas. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¡Qué trabalengua tan increíble! Pero si lo meditamos, que no lo vamos a hacer ahora, lo que quiere decir aquí Pablo es que la ley es buena en sí misma. ¿Pero por qué? Porque lo que hizo la ley es que yo me viera lo vil y lo mala que soy. El pecado sale a la luz. Por lo tanto, muero, porque dice que la paga del pecado es muerte. Los que habitan en la esclavitud del pecado no pueden ver a Dios. Por lo tanto, la ley es buena. Lo que es malo es el pecado, que me hace morir. Y ese es el trabalenguas, en conclusión. Entonces, estamos seguros que mediante el pecado nosotros no podíamos tener vida. Y llegó Jesús, llegó el Hijo del Hombre, llegó el Hijo de Dios a darnos vida. Aquel que acepta en su corazón y quiere seguir a Jesús, ahora el pecado muere porque la vida de Jesús está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así es contigo, así es conmigo, así es con aquel que haya aceptado al Señor Jesús. Claro que tenemos luchas diarias, por supuesto que tenemos luchas diarias para vivir a la manera de Dios. Y eso lo vamos a tener hasta que Dios nos llame a su presencia. Pero lo importante aquí en esta lección es que sepamos que tenemos a una persona que se llama Espíritu Santo. Dios Espíritu que nos va a guiar desde este momento hasta que nosotros vayamos a la presencia de Dios para que podamos hacer lo correcto delante de Dios y que Él nos diga lo que es malo, es decir, el pecado, para poderlo dejar y poder vivir una vida en santidad delante de Dios. La Biblia nombra esto claramente en Romanos 2:15 y lo dice así: estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces lo excusan. Esto quiere decir que siempre hemos tenido una voz interior. Siempre ha estado allí una voz que nos dice esto es bueno, esto es malo.
Pero esa no es la voz del Espíritu Santo. Eso es una conciencia con la cual nosotros hemos nacido y podemos por medio de esa conciencia identificar lo que es malo o lo que es bueno. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que el ladrón o el asesino cree que está haciendo algo malo? En su conciencia eso le dicta a él que está haciendo algo bueno. Por eso tenemos y necesitamos otra conciencia. Ahora la conciencia que tenemos nosotros como hijos de Dios se llama Espíritu Santo. Y Él es el que le dice a nuestra conciencia qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Así lo dice aquí en Romanos 2:15. Es decir, la conciencia que es dada por Dios acusa a nuestra conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Nosotros como seguidores de Cristo tenemos la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y eso nos hace diferentes al resto del mundo que no conoce o que no quiere o que no ha aceptado al Señor Jesús como el Salvador y como el Hijo de Dios. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Es quien nos convence de la justicia de Dios y es quien hace juicio sobre nuestras vidas. Es el Espíritu Santo. Eso lo podemos conseguir en la palabra de Dios en Juan 16. Allí lo dice claramente. Dice Juan 16:7, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Ahí lo dice el Señor muy claramente, que el Espíritu Santo nos convencerá de lo que no está bien y de lo que está bien, y así andaremos de acuerdo a lo que a Dios le agrada y desecharemos lo que no le agrada, es decir, el pecado. Ahora, tenemos que diferenciar algo. Tenemos que diferenciar cuando somos convencidos de pecado y nos arrepentimos, o cuando a lo mejor hemos hecho algo equivocado y tenemos un sentimiento de culpa. Debemos diferenciar estas dos cosas. ¿Por qué? Porque en los sentimientos de culpa seguramente nos van a llevar a un remordimiento, a algo que nos culpa, algo que sabemos que no está bien, pero no nos cambia, no nos lleva a un cambio. El Espíritu Santo, sin embargo, no nos va a llevar a un remordimiento. El Espíritu Santo, que no es sentimiento, es la guía de Dios, nos va a llevar a un arrepentimiento de lo que hemos hecho. Nos va a doler lo que hemos hecho, nos va a molestar lo que hemos hecho y nos va a hacer arrepentirnos realmente y pedir perdón por lo que hemos hecho. Eso nos lleva a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha convencido el Espíritu Santo de que hay algo en nuestras vidas que a Dios no le agrada. Y nosotros entonces, por la obra del Espíritu Santo en el juicio de Dios sobre nuestras vidas, decidimos no hacerlo más. Y así agradamos a Dios. La obra del Espíritu Santo definitivamente, hermano, es examinar nuestros corazones, interceder ante el Padre para que nuestros pecados sean perdonados. Nos guía a través de esta vida tan difícil porque hay muchos deseos que pues nuestra carne pues los atrae. Y por supuesto, entonces nos acerca a Dios, así como lo dice Romanos 8:26. Esto, hermano, iglesia, se llama santidad. El Espíritu de Dios nos hace más como Cristo. Y le damos gloria a eso. Porque, ¿qué dice la palabra? Que seamos siempre o caminemos siempre hacia la estatura de Cristo, hacia ser como Cristo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a esta obra de parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo obra en ti, obra en mí, obra en aquel creyente y nosotros dejamos que esa obra se realice porque queremos ser más parecidos a Cristo, entonces vamos en la dirección de Dios, vamos en la dirección de nuestro Señor y Él es glorificado, Él se glorifica en nuestras vidas y por eso sentimos sus bendiciones, sus favores y estamos verdaderamente seguros de que un día vamos a encontrarnos con Él. Esto se explica bien en Juan 16, 13 y 14 cuando dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. En el 16:14 dice: Él me glorificará a Cristo en tu vida y en mi vida, y tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes.
Por eso no tenemos que temer en esta vida, porque el Espíritu Santo es nuestra guía. Ahora, vamos a tener luchas, te lo acabo de decir, diarias. ¿Contra quién? Contra nuestros deseos de la carne. Cuanto hemos aprendido y hemos probado, nos va a llamar hacia eso. Recuerda, nos va a llevar hacia abajo el pecado. Los deseos de la carne nos llevan hacia abajo. Por lo tanto, nos apartan de Dios. Ahora, qué hermoso tener al Espíritu Santo. Quiero darte la lista de algunos de los deseos que pudieron estar en ti y que debes identificarlos. Fíjate: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades. Eso es muy importante porque siempre nos lleva allí el pecado y el enemigo de Dios y de nosotros, el diablo. Disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y esto lo puedes encontrar en Gálatas 5 del 19 al 21. Pero te quiero hacer esta pregunta de reflexión. Escuchaste esta lista, ¿verdad? La pregunta de reflexión es: ¿puedes en este momento recordar alguna de estas cosas en tu vida? Algunas cosas que todavía a lo mejor las estás practicando, las has practicado, o quizás estás involucrado y no sabes cómo hacer. Si has descubierto una o más cosas de esta lista en tu vida, bueno, en este momento yo te invito a que pidas perdón, a que le digas: Dios, perdóname. He estado en esto, he estado en aquello, me es difícil esto, me es difícil aquello. Quiero comenzar de nuevo, ayúdame. El Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a ayudar, pero tienes que estar dispuesto. De esta manera, reconociendo primeramente si alguna de estas cosas está en tu vida, y dos, pidiendo perdón a Dios para que Él te ayude. Dios está dispuesto, por supuesto, porque mira lo que dice Gálatas 5:24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Dios está dispuesto, el Espíritu Santo está dispuesto. ¿Estás tú dispuesto? Ya estamos terminando esta lección y quiero ahondar en esta última parte, porque el Espíritu Santo quiere y desea controlar tu vida. Somos esclavos de alguna de las cosas en este mundo. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. ¿De quién eres esclavo tú en este momento? Echemos un vistazo a Efesios 5:18. ¿Qué dice? No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Y esta es la última clave de esta lección. Cuando somos llenos del Espíritu de Dios, de esa tercera persona, de Dios Espíritu, es imposible no darnos cuenta del pecado. Por lo tanto, no nos emborrachemos con algo que nos nuble la mente, como el alcohol. Más bien emborrachémonos, llenémonos de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que quiere Dios. Y Pablo dice y nos sugiere y nos hace esta comparación de no emborracharnos con vino, sino llenémonos del Espíritu Santo. El Espíritu no es comida, no es bebida. El Espíritu tampoco es una fuente de energía. El Espíritu Santo es vivir como Dios quiere que vivamos. El Espíritu Santo es manifestar la imagen de Dios. El Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es cómo vivir la palabra. Es hacerla viva en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos hace esclavos de Cristo. No nos puede hacer esclavos del pecado. Por eso, en 1 de Juan 1:9, te invita a ti, me invita a mí como hijo de Dios, a que confesemos nuestros pecados. A que si tenemos obras de maldad en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra mente, las confesemos. Porque dice que eres fiel y justo para perdonarnos. Eso lo dice Dios en ese capítulo de 1 de Juan 1:9. Es decir, y concluimos que andar en el Espíritu definitivamente no depende de ningún tipo de sentimientos, emociones. Andar en el Espíritu solo y únicamente y exclusivamente es aceptar la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios, que su gracia está en nosotros, que el Espíritu Santo viene sobre nosotros cuando aceptamos esta verdad y que habita dentro de nosotros en el corazón y sella la ley de Dios para nosotros poderla cumplir. Espero que te haya edificado esta lección del Espíritu Santo y el pecado y que sigamos adelante con esta
estas hermosas lecciones de discipulado que estoy compartiendo contigo. No te olvides, son varias. Vamos por las 6, pero no te apartes de estas lecciones que te van a enseñar mucho más. En la próxima vamos a hablar un poquitico acerca de la comunidad donde tú ahora habitas. ¿Qué identidad tienes? Espérame. Dios te bendiga.